Hola, ¿cómo están? ¿Siguen encerrados como yo? Espero que lo estén pasando bien a pesar de la situación. Bueno, vamos a entrar a explicar el tema 2, porque ya ustedes tienen en la página del curso explicado el tema 1 más el texto. Ahora voy a colocar el texto del tema 2 y la explicación del tema 2 en este video. Bien, este es el documento que les estoy poniendo en la página del curso. El tema 2 que se refiere al Estado, pero que empezamos para explicar cómo es que el Estado surge por las comunidades. Y lo que llamamos comunidad, siguiendo el pensamiento sociológico occidental, las teorías sociológicas que vienen desde el positivismo y también desde la antropología, distinguen comunidad de sociedad. Tanto Emil Durkheim como Max Weber, que son los fundadores o están entre los fundadores de la sociología, Durkheim es anterior a Weber, hablan de esta distinción. Y esto no es casual porque desde el punto de vista de Europa había mucha sorpresa por el hecho de que estuvieran en el mundo de aquella época, estamos hablando del siglo XIX, distintos tipos de grupos humanos que empezaron a descubrir. Y esto se produce sobre todo a partir de la conquista de América y también a partir de la conquista del África. Resulta entonces que los europeos descubren que el estado que ellos habían creado y en el cual estaban viviendo no era necesariamente la única forma de agrupación humana, sino que habían grupos distintos. Y es entonces que empieza esta distinción entre comunidad y sociedad. Entonces, los teóricos de la filosofía, de la antropología, de la sociología, distinguen estos dos tipos de grupos humanos. La comunidad sería aquel grupo en el cual hay muy poca, según Durkheim, hay muy poca diferencia entre sus miembros, todos son iguales, hay solamente, por supuesto, un jefe, pero después todos son iguales, y la distinción y la división de las tareas es muy simple. Las mujeres se dedican a la agricultura, los hombres a la casa, y nada más. En cambio, en las sociedades occidentales en las que ellos vivían había múltiples funciones. Por eso es que nosotros empezamos para explicar por qué hay Estado y qué relación tiene el Estado con las políticas públicas, porque aquí estamos viendo esto porque nos interesa explicar las políticas públicas desde el punto de vista de la política social. La política social es una política pública. Y es entonces que ustedes van a encontrar en el documento esta distinción entre comunidad y sociedad con las distintas teorías, no todas, por supuesto, sería muy complicado hacerlo, sino las principales, ¿no? Que tienen que ver con lo que nosotros queremos explicar. Lo primero es esta distinción que hace Weber, que me parece muy interesante, que es que la comunidad finalmente es una suma de sentimientos, mientras la sociedad es una suma de intereses. En la comunidad existe mucho más, y esto también lo dice Durkheim, mucho más identificación con el grupo. En las sociedades menores de identificación. ¿Por qué? Porque hay una especie de pacto de intereses entre los miembros de la sociedad moderna, que en este caso serían los ciudadanos, y el Estado. Tú me das determinados servicios a cambio que yo te pague impuestos. O esto tiene también relación entre cómo ellos conviven entre los distintos miembros de esta sociedad, en lo cual ya hay los contratos, los negocios y toda una suma de actividades que tienen que ver pues mucho
con los intereses de los individuos. Entonces, esa es una primera, es un primer punto que nosotros hacemos en este texto. Como verán, yo he hecho una división en subtítulos, he subtitulado mucho el texto para facilitar la lectura, les he puesto incluso colores a los subtítulos, de manera que ustedes tengan muy pocos problemas para leer y la lectura les sea amena. Bueno, también hay otra diferencia entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. Esta es más bien otra diferencia que se hace entre aquellas sociedades no democráticas y las que son democráticas. O, si ustedes quieren también, entre las sociedades que existieron en la Edad Media y aquellas sociedades características del mundo contemporáneo, de la llamada Edad Moderna, ¿no es cierto? Las sociedades tradicionales serían sociedades de privilegios. La distinción entre los distintos miembros de la sociedad es a partir de privilegios. El rey es un privilegiado, pero también hay nobleza y hay señores grandes y señores pequeños. El conde tendrá una categoría mayor que el marqués, porque el marqués está en la marca, es el que vigila la frontera, mientras el conde vigila el condado, que es una especie de circunscripción del estado feudal. Entonces todo está visto a partir de las jerarquías y de los privilegios. Cada jerarquía tiene un privilegio o un conjunto de privilegios. La idea de los derechos no existe en este tipo de sociedades. Y aquí la teoría nos está hablando entonces de estas sociedades que pertenecieron a la Edad Media y que fueron disolviéndose o desapareciendo con los estados, en los estados modernos, en los cuales ya aparece la idea de los derechos y la idea de la relación del ciudadano como con el Estado, ¿no? Entonces, en estas sociedades en las cuales hay una evolución porque se pasa del primero del grupo tradicional, que es la comunidad, luego aparece el Estado, hay los estados antiguos, que son los ya conocidos, los grandes estados, el estado egipcio, el estado inca, azteca, el estado romano, que por lo general son imperios, es decir, eh, hay castas sacerdotales en algunos casos, en otros casos castas reales que dominan enormes extensiones de territorio, ¿no es cierto? Esos son los llamados imperios. Allí, por supuesto, no hay noción de derechos, ni hay noción de igualdad. Al contrario, la jerarquía y la distinción entre estratos inferiores y estratos superiores es una característica. Y se va desde los esclavos, que no tienen ni siquiera categoría de humanos en algunas sociedades, hasta la punta de la cúspide, que es el emperador, ¿sí? Bueno, pues estos estados imperiales, estos estados antiguos, van transformándose y van cambiando a medida que transcurre la historia y vamos a tener, en algún momento, eh, unas sociedades y unos estados en las cuales aparece la idea del estado pastor, del estado pastoral, del estado protector, de la cual va a hablar también un conjunto de teóricos de, de la teoría de hoy día. El estado pastoral, entonces, es la concepción
del Estado que tiene mucho que ver con la política social de hoy, porque el Estado pastoral que surge con la Edad Media, que como ustedes saben está dominada por la Iglesia Católica, por el cristianismo, ya incorpora la idea cristiana a la idea del Estado. El Estado ya está conducido por un pastor y los súbditos del Estado son las ovejas. Entonces, ya el pastor tiene determinadas obligaciones, pero esas obligaciones no son ante los súbditos, esas obligaciones son ante Dios. Y ante Dios está obligado a cuidar del rebaño. Un teórico muy interesante que ustedes deberían leer, que estudia precisamente a través de toda una gran documentación sobre la Edad Media, la idea del Estado pastoral es Michel Foucault. Entonces, les recomiendo que lean a Michel Foucault. Bueno, entonces estábamos en que hay sociedades modernas y hay sociedades tradicionales. Pero también yo les estoy poniendo un párrafo del documento en que les advierto que esta distinción es solamente teórica o también didáctica, porque en realidad en el mundo real no hay ni sociedades puras ni comunidades puras, ni estados puros. Por ejemplo, el Perú. Nosotros tenemos en el Perú una parte moderna en la que funcionan los derechos y hay una parte tradicional de las comunidades amazónicas, por ejemplo, en que existe esa identificación de que hablan Weber y Durkheim y otros teóricos. Y eso se da en el mismo tiempo y dentro del mismo estado. Entonces no hay sociedades ni hay comunidades puras. Y esta distinción entre sociedades modernas y sociedades tradicionales es solo teórica. Bueno, entonces estamos en que toda esta evolución ha dado lugar a que en un momento determinado surgen estos estados. Y en este curso hacemos una distinción entre los estados antiguos y los estados modernos. No nos vamos a referir a los estados antiguos, no nos interesan. Lo que nos interesan son los estados modernos, porque son aquellos que tienen políticas públicas. Y también hacemos otra advertencia de que no todo es estado en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque dentro de los estados, así funcionalizados, con con sus estamentos muy bien determinados, con sus distintas funciones, también hay gente que no reconoce eso y que tiene su propia organización. Y esto se ha dado permanentemente. Aquí hacemos en el curso una enumeración de algunos de estos grupos que, reconociendo formalmente el Estado, en realidad tienen una forma de vida distinta y viven en comunidad. Por ejemplo, los menonitas, o los Amish, estos famosos grupos que viven sin aceptar las máquinas ni sin aceptar el comercio, viven de acuerdo con la tecnología del siglo XVI porque creen que el industrialismo solamente puede traer el dolor y el pecado para la gente. Por ejemplo, los judíos ortodoxos en Israel, que tienen sus propias reglas dentro del Estado israelí. Los kibbutz, que fueron formaciones socialistas que originaron el Estado de Israel. Los punk, que son otras comunidades que ya desaparecieron, pero existieron en los años 60. Los gitanos, que tienen también su propia organización y sus propias costumbres. En fin, hay muchos grupos que están dentro de nuestros estados y que los kurdos son otro ejemplo. Los kurdos no tienen estado. El mundo no quiere darles estado.
ellos luchan por tener Estado. Entre estos grupos hay grupos que quieren tener Estado y otros que no quieren tener Estado. Los gitanos, por ejemplo, no quieren tener Estado. Nunca se les va a ocurrir. Pero los kurdos sí. Los palestinos quieren tener un Estado. Luchan por tener su propio Estado. Lo tienen a medias. En lucha con Israel. Y bueno, también lo que tenemos que decir es que tampoco en la historia de los estados antiguos todo han sido estados. En América, por ejemplo, el estado azteca, el estado maya o el estado inca existieron, pero estuvieron solitariamente en un inmenso territorio americano, en el cual no había estados, la gente vivía sin estado. Esto lo decimos nosotros porque no vayan a pensar ustedes que el estado es una forma inevitable de vida, no lo es. El estado existe, por supuesto, como veremos después está en crisis, pero es una forma de vida que está, que es una de muy distintas y diversas formas de vida. En otro párrafo lo que decimos es que lo que caracteriza a nuestra vida cotidiana de hoy día es que confundimos gobierno con Estado, porque la definición clásica de Estado, de la teoría del Estado, nos dice que el Estado es una suma en que está el territorio como base, luego del territorio viene una población que habita ese territorio y sobre ese territorio hay un gobierno. Entonces el Estado es todo, es el territorio, es la población o el pueblo y es el gobierno. Pero en la vida cotidiana nosotros confundimos, a pesar de que pertenecemos al Estado, confundimos el Estado con el gobierno y entonces decimos, la culpa la tiene el Estado. El Estado es ineficiente y el Estado, y cuando hablamos del Estado, en realidad estamos hablando de la administración del Estado, no del Estado total. Y esto es interesante, siempre tenemos tenerlo en cuenta porque hay definiciones del Estado que van de la definición clásica que yo les acabo de decir a nuevos cambios que el Estado ha tenido. Entonces, el Estado, no podemos entonces decir que el Estado es una realidad invariable, sino que el Estado ha ido cambiando y que lo que hoy conocemos como Estado moderno o Estado-nación es una de las formas del Estado. Pues bien, el Estado moderno o Estado-nación tiene estos elementos según la teoría que les he dicho. El territorio, la población y el gobierno. Pero eso se ha ido configurando. Si tú tienes un territorio, estás obligado a marcar ese territorio. Eso significa fronteras. Y si tienes fronteras, estás obligado a defender esas fronteras. Y eso significa la función de defensa. Y por tanto, como hemos visto también en clases anteriores, las funciones crean estructuras. Eso requiere también la creación de una estructura que se llama ejército. Cuando tienes población necesitas educarla y eso requiere otra estructura, que es la estructura educativa, con la función educacional correspondiente. Entonces, esta formación de los estados de esta manera va creando funciones y estructuras. Y lo que caracteriza, según Durkheim, a estos estados modernos, a estas sociedades modernas, es la enorme cantidad de funciones que tienen. Y cada día más el trabajo está más dividido y hay más funciones en estos estados. Otro párrafo que ustedes van a encontrar en este documento se refiere a la nación. ¿Es lo mismo Estado que nación? No, no es lo mismo. ¿Qué es Estado y qué es nación? Porque ustedes habrán escuchado que
frecuentemente se habla del Estado moderno diciendo que es el Estado-nación. ¿Por qué se dice que es un Estado-nación? Porque para hacer que sea homogénea que sea homogéneo ese elemento que llamamos población, se ha trabajado creando identidad. Entonces se cree, por ejemplo, que el Estado alemán nace como un Estado germano, o que Inglaterra es un Estado-nación anglosajón, y así, o que el Estado francés es un Estado de los francos. Entonces, se asimila cada uno de estos estados, nación, a una nación determinada. Y esa nación es un pueblo que tiene una identidad, que tiene mitos, costumbres, pasado, historia, etcétera, etcétera, que por lo general ha sido inventada, pero que de hecho existe porque eso es lo que da consistencia hoy día a estos estados-nación. Y también diferenciamos nacionalidad de nación. La nacionalidad es la nación que existe dentro del Estado y que acepta ese Estado. Por eso es que hay estados uninacionales y estados plurinacionales. Evo Morales logró que la Constitución boliviana reconozca a Bolivia como un estado plurinacional. Significa que Bolivia es un estado que reconoce varias nacionalidades en su territorio, que son varias naciones, que se les llama nacionalidades porque son naciones que no son independientes, que no están aparte del Estado, sino que reconocen ser parte de ese Estado. Y por lo general también se cree que el nacionalismo precede a la nación. Primero hay nacionalismo, luego hay nacionalidad, luego hay nación, en el tiempo, en el proceso que esto da como que estamos viendo en esta clase y en este documento. Bueno, pues resulta que cuando estos estados modernos, estados-naciones se configuran, y este es el proceso que se da sobre todo en Europa, con la creación del Estado inglés, que se convierte en imperio, el Estado francés, que también se convierte en imperio con Napoleón, el Estado alemán, que se convierte en imperio con el Kaiser Guillermo I y con Guillermo II, o el Estado ruso, que se convierte en imperio con los zares, etcétera, etcétera. Esto se da porque existe una expansión de estos imperios al resto del mundo. Y entonces tenemos que el imperio ruso se expande por todo el territorio de la Gran Rusia. El imperio francés, como no encuentra territorio en Europa, salta hacia el África y hacia el Asia, se va hacia la Indochina, se va hacia el norte de África. El Estado inglés hace lo mismo. Inglaterra es una pequeña isla, la Gran Bretaña, y entonces salta hacia la India, hacia China, y se hace presente en la India, en el Medio Oriente, en la bota arábiga y también en el Asia. Entonces, esto hace que estos imperios sean grandes estados-nación, que son producidos por lo que nosotros llamamos la primera globalización, que se produce a partir del siglo XVI. ¿Por qué decimos que es primera globalización? Porque es el momento en que todas estas naciones saltan hacia el resto del mundo y entonces van creando distintas actividades que van acompañando a su principal actividad, que es la industria. Entonces ahí tenemos que en estos imperios se combinan varios elementos. Uno de esos imperios
conocido por nosotros, por supuesto, es el Imperio Español del siglo XVI. Porque entonces combina la extracción de minerales mediante trabajo esclavo o semiesclavo, o por ejemplo el cultivo del azúcar o del algodón con trabajo esclavo, convierte en una esclavitud que existía en una esclavitud industrial, someten a millones de gentes principalmente de piel negra, a la condición de esclavitud, y entonces tenemos que en esta primera globalización, curiosamente, tenemos simultáneamente esclavitud, tenemos también dentro de estos estados las comunidades llamadas primitivas, y tenemos también industrias y eh, conglomerados industriales, a la vez que ciudades, grandes ciudades como Londres, por ejemplo, como París, todo al mismo tiempo. Y eso se da simultáneamente en estos estados contemporáneos. Entonces, gran parte de la evolución de estos últimos años o de estos últimos siglos hasta el siglo XX está determinada por estos estados contemporáneos. Bueno, pues entonces, yo cito a un autor que es George Jelinek, que todo esto lo hace didáctico y que hace entonces una especie de esquema del Estado. El Estado sería una sociedad políticamente organizada, y ahí tenemos el sistema político, ¿no? Tendríamos un territorio, que es una porción determinada del planeta demarcada por fronteras, y a la vez ese territorio está gobernado por un gobierno que asume el poder público, que es el poder público, y ese gobierno tiene algo que llamamos soberanía. Es un gobierno soberano. ¿Qué significa ser soberano? Que tú gobiernas, pero nadie te gobierna a ti. Tú mandas, pero nadie te manda a ti. Esos eran los soberanos absolutos, los monarcas absolutos, pero esa soberanía fue heredada por las repúblicas en algunos casos y por los monarcas constitucionales en otros casos, y entonces hoy día tenemos las monarquías constitucionales con soberanía, como el caso de Inglaterra, o también las repúblicas soberanas, como el caso de Francia, como el caso de Alemania, o como el caso del Perú. Y por supuesto hay este ente público superior que es soberano y coactivo, porque el Estado es fundamentalmente un ente coercitivo. Tú tienes que obedecerle, y esto se da en la definición de una ley. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Tú puedes no conocer una ley de tu Estado, pero estás obligado a cumplirla. ¿Eso qué significa? Poder coercitivo, porque si no la cumples, te pueden sancionar desde con una multa hasta con la prisión o en algunos casos hasta con la muerte. Y por supuesto existe una población que es sedentaria, permanente y unificada. Entonces esos son los tres elementos fundamentales. Bueno, pues resulta que todo eso está hoy día en crisis. Todo eso está en crisis. ¿Por crisis por qué? Porque en primer lugar, el mercado ha sobrepasado las fronteras, atraviesa las fronteras. Las comunicaciones han atravesado las fronteras. Internet ha atravesado las fronteras. Las fronteras son casi solamente formales, sirven para las personas, pero el dinero, la comunicación, la información sobrepasan las fronteras. Es imposible detenerlo. Los virus sobrepasan las fronteras. Entonces, esa parte del Estado casi como que está desapareciendo. La soberanía de los gobiernos. La soberanía de los gobiernos también varía, porque
Encima de los gobiernos van encaramándose distintas instituciones. Los bancos internacionales que prestan a los gobiernos y dictan sus reglas, les dictan sus reglas a los gobiernos. Las entidades internacionales que no son financieras, como las Naciones Unidas, por ejemplo, y toda la red de Naciones Unidas, que también te dicta políticas, y entonces cada vez más la soberanía de los gobiernos está siendo disminuida. Y lo otro, que es que la población es cada vez menos homogénea. Cada vez hay grupos subnacionales que tienen identidades parciales. Hay religiones distintas en cada país, por ejemplo, el islamismo en Europa. El islamismo ha invadido Europa. También hay sociedades que tienen sus propias reglas. Las veremos también en algún momento en este curso. Y, por tanto, eso es muy importante para las políticas públicas porque esas sociedades y esos grupos y esas nacionalidades demandan políticas públicas especiales además de las políticas públicas generales. Bueno, pues entonces estos estados contemporáneos están en crisis. Y esas crisis las pongo también en esta parte del documento. Es decir, hay una burocratización de la política, una disminución de la soberanía de los gobiernos, una disminución del poder central por la descentralización. Muchos estados son federales. Vean ustedes, por ejemplo, las peleas del señor Trump hoy día con los gobernadores de Estados Unidos o las peleas del señor Bolsonaro, el gobernante de Brasil, con los gobernadores de Brasil. Es decir, que hay limitaciones al poder central dada por el fenómeno de la descentralización, el resurgimiento de identidades nacionales, regionales o locales, el avasallamiento de la opinión pública por los medios de difusión, que son poderosos, que se yerguen como poderes que se enfrentan en ocasiones al poder político, en fin. Y bueno, el fenómeno de la corrupción, que ha minado todo el sistema político y todo el sistema económico. Y la criminalización de todo esto. Es decir, todo este fenómeno hace que la antes vida tranquila de los estados como vida interna ahora sea muy dinámica y ha entrado en un permanente cambio. Entonces, digamos que esta crisis de los estados modernos abre hoy día, y de los estados contemporáneos, abre hoy día unas grandes interrogantes. Otro párrafo de nuestro documento se refiere a lo público y a lo privado. A distinguir entonces entre esta organización lo que me pertenece a mí de lo que le pertenece a los demás y lo que nos pertenece a todos, que es la distinción entre lo público y lo privado. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque dentro de lo público, o como consecuencia de lo público, es que nace el Estado. Entonces, lo público se constituye como un espacio de todos, que es a la vez un espacio de nadie. Como un espacio de opinión, por eso es que hablamos de la opinión pública, como el espacio físico del uso de todos, como el espacio intangible de relaciones interindividuales, como lo general, como lo universal, todo eso es lo público, y también como un espacio de solidaridad y de altruismo. Hoy día, por ejemplo, con el fenómeno de las plagas y de las pestes, estamos viviendo ese reclamo de solidaridad y de altruismo. Entonces, hay todo ese espacio público en nuestros países hoy día que nos lleva a hablar también de los bienes públicos. La categoría y el concepto de bien público es importantísimo para las políticas sociales, porque las políticas sociales
promueven la existencia de bienes públicos y se basan en la existencia de bienes públicos. ¿Qué es lo que caracteriza un bien público? La ausencia de rivalidad, es decir, el consumo por parte de una persona no impide el consumo por parte de otras. El aire, por ejemplo, es un bien público. Yo no puedo decirle a mi vecino, no respires, porque el aire pertenece a todos. La luz natural pertenece a todos. La luz solar pertenece a todos. Es decir, es imposible evitar que alguien lo consuma. Y esta idea de bien público se va reafirmando en las décadas recientes en oposición a la idea de privatización, porque vamos a ver que las características de las políticas públicas de hoy día son esta oposición entre la tendencia a la privatización y la tendencia a la a crear bienes públicos, como por ejemplo la educación y la salud, que a veces entran en contradicción con lo privado. Entonces, ¿qué es lo público? Aquello que, hemos dicho, pertenece a todos y de lo cual no se puede excluir a nadie. Lo público, por ejemplo, es la calle, la plaza o el parque. Son los servicios que son para todos. La opinión pública. ¿Qué es lo privado? Lo que yo pienso, nadie me lo puede quitar. Lo que siento, solamente yo lo conozco. Mi familia, los seres más inmediatos que me rodean. Mis bienes, mis amigos, todo eso es lo privado. Mi compañía, si soy un capitalista o si soy un comerciante. Mi empresa. Todo eso es lo privado. Y lo que, como decimos, lo que caracteriza a las políticas públicas sociales es que van a moverse en esta contradicción permanente entre lo privado y lo público. Yo pongo aquí entonces en esta parte del documento qué es lo privado, que es lo que ya dije, aquello que nadie puede quitarme porque puedo venderlo, aquello que nadie debe quitarme porque me protege la ley, lo que pienso y de lo cual nadie se puede enterar, lo que siento y que puedo ocultar a los demás, lo que soy y que nadie me puede arrebatar porque forma parte de mi personalidad, lo que tengo, mi cuerpo, mi familia, mi casa, mis propiedades, etcétera, etcétera. Y en las sociedades contemporáneas, en las cuales las políticas públicas se van a mover, hay un espacio político que se mueve también entre lo público y lo privado. Hay un espacio propiamente público, que es más que el espacio común y que el espacio político, y hay el espacio común, que es un espacio de interacción donde actuamos con otros, sin incluso a veces ni hablarles. Los grandes supermercados, los ascensores, los edificios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay pues toda una parte del documento que se refiere a esta relación entre lo público y lo privado, el espacio público y el espacio privado. Muy bien, vamos a dejar por ahora esta exposición, porque quiero hacer, para no hacer este video demasiado largo, una exposición especial sobre ciudadanía. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla. De nuevo, estoy con ustedes y me despido provisionalmente hasta nuestro próximo video, en el cual ya estaremos hablando sobre una categoría que es importantísima para la política social, que es la categoría de ciudadanía. Hasta luego, lean bien, estudien y no se olviden de releer cada una de las lecturas del curso que les estoy poniendo. Adiós.